Listo. Sí, yo creo que está grabando. Entonces, chicos, sí, Miguel Ángel ya se está grabando. Este taller va a ser dado junto con Ítalo Casanova. Eh, Vamos a hacer juntos todo lo relacionado con MongoDB. En esta primera parte vamos a ver un poco de teoría y algo de práctica también. Y para la siguiente sesión vamos a ver ya comandos avanzados, algo llamado aggregations, y también una aplicación práctica, ¿no?, que se conecte a MongoDB. Vamos a ver que cualquier lenguaje, bueno, al menos los más populares, se pueden conectar a MongoDB y con eso pues sacarle ventaja, ¿no?, hacer aplicaciones propias que utilicen esta base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a proyectar las diapos. Ítalo, ¿me confirmas si es que las diapos siguen en la web que me pasaste? Sí, sí, sí. Genial. Chévere. Entonces, voy a compartirlas. Ahí está. Muy bien. Listo, chicos. ¿Me confirman si se ve, por favor? Ítalo, ahí me vas acompañando si es que hay alguna observación. Dale, sí se ve, Miguel. Ya, bacán. A ver, hay gente queriendo entrar también. Segundo, voy a aceptarlos. Listo. Listo, chicos. Entonces, antes quisiera saber más o menos, ya, más o menos, si es que aquí tienen alguna noción de base de datos en general. ¿Todos conocen las bases de datos? Hay algunos que conocen las bases de datos pero no saben nada de MongoDB. Hay algunos que han visto varias bases de datos y entre ellas no relacionales. Más o menos quisiera saber su experiencia, eh, qué tan cerca han estado de las bases de datos para tener más o menos un sondeo, ¿no?, del público que nos acompaña. Ahí pueden poner en el chat si han visto o no han visto bases de datos. Solamente bases de datos. Pueden poner porfa sí o no en el chat. Sí, si se han visto, y no si no han visto bases de datos. Ya, genial. Chévere, parece sí. ¿Hay alguien que no? ¿Alguien que no haya visto nada de base de datos? ¿Y esta vaya a ser su primera base de datos? Ya, Edward Javier Oliva. Genial. Entonces, Edward, te vas a llevar una bonita impresión. No hay problema, no hay problema. Las bases de datos, para poner algo de contexto, es una forma organizada de almacenar información. Sí, nosotros podemos almacenar información pues en un cuaderno, en nuestra cabeza, en notitas adhesivas. Nosotros podemos almacenar información con pinturas rupestres. Podemos almacenar información, digamos, como cultura, o sea, como pasando la voz de unos a otros. Pero esa no es la manera más eficiente, ni tampoco es la manera más ordenada. Denme un segundo. Ya está. Entonces, chicos, dado ese preámbulo, vamos a ver ahora sí la presentación. Tenemos esta agenda. La presentación la vamos dando Ítalo y yo. Pueden hacer preguntas en el momento que quieran por el chat o también pueden abrir su micrófono y preguntar, ¿no? No hay ningún problema. En esta sesión vamos a ver algo de introducción, qué es el MongoDB, qué es JSON, qué es BSON y qué es CRUD. ¿Ok? Entonces empiezo yo a continuación.
hay ciertas diferencias, ¿no? Para empezar, MongoDB es una base de datos no SQL. Si es que no han visto nada de base de datos como Edward, no se tienen que asustar. Las bases de datos más populares y que han estado pues en la cúspide de las bases de datos por muchos años han sido las bases de datos relacionales o también llamadas SQL. No significa que sean los únicos tipos de bases de datos. Hay muchos tipos de bases de datos no SQL, como por ejemplo bases de datos clave valor, ¿no? Como Key Store de Cloudflare. También hay unas Key Stores de AWS. En realidad, Key Value también es Redis, ¿no? Base de datos por clave valor. También hay algunas con Column Family, que son no SQL, basadas en grafos, como dgraph, entre otras, y también basadas en documentos, como MongoDB. Entonces, como ya vemos, la familia no SQL es gigante, ¿ya? Es enorme. Y cada día hay bases de datos nuevas. Hay incluso que tienen multiparadigma, o sea, son SQL y también no SQL a la vez. Son locasas, entonces. Hay incluso bases de datos reactivas, hay una que se llama ReactiveDB. Entonces, todas son esas bastante chéveres, sobre todo para aplicaciones móviles. Te permiten escuchar las transacciones que se hacen y de esa forma volver a tu aplicación un poco más reactiva. Te sirve para hacer aplicaciones tipo chat, aplicaciones en tiempo real, aplicaciones para videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces son los usos más populares que tienen las bases de datos de ese modo. Deme un segundo, por favor. Ya. Entonces, eso es, no sé si hasta ahí hay alguna consulta sobre las bases de datos SQL y no SQL, o relacionales y no relacionales. Si es que no hay preguntas, o sea, si es que tienen preguntas, tienen que quedárseles bastante claro, ¿no? Si no, pues no vale tanto la pena. Ahí, chicos, no sé si tienen dudas lo ponen, y si no, pues le paso la posta a Ítalo para que siga con la siguiente diapositiva. Ah, por ejemplo, ¿tienen dudas? Bueno, comparando un poquito las bases de datos SQL o estructuradas con las no estructuradas, lo más normal es que cuando modelen una base de datos agrupen atributos, o sea, los atributos que se relacionen los junten. Entonces, eh, lo más intuitivo podría ser agruparlos en una tabla, que vendría a ser las SQLs. Entonces, los registros se van a agrupar en columnas y filas o registros. Tiene una peculiaridad que es que no hay redundancia, lo que quiere decir de que al momento de que eliminen o la referencia a un registro se van a eliminar todas y que no pueden haber tablas dentro de tablas. Aparte, son bastante fijas, entonces por cada columna va a tener un tipo de dato definido. Entonces, en ese aspecto, las bases de datos no relacionales son un poquito más flexibles. Ya no se habla solamente de tablas, se habla de colecciones en general, que vendría a ser conjuntos de datos agrupados en diversas formas. Pueden ser objetos de cualquier lenguaje, no solamente de tipo JSON, nodos en el caso de grafos o documentos. Esto es un poquito más útil en el caso de que se tengan aplicaciones que vayan a crecer mucho con el tiempo o que no tengan tanta jerarquía, no tengan tanta estructuración, por así decirlo. Entonces, si tu aplicación va a tener catálogos, por ejemplo, perfiles de usuarios o contenidos con documentos únicos, pero que vayan evolucionando con el tiempo, que vayan creciendo exponencialmente, muchas veces vas a querer usar una base de datos no SQL. Ahora, el hecho de que
no estés parametrizado a usar un dato fijo por columna, te abre la opción de que tengas colecciones dentro de colecciones, o sea, colecciones embebidas, que tengas un documento, pueda hacer referencia o que tenga dentro de ese documento a múltiples documentos. Por ejemplo, si han visto algo de SQL, habrán visto que cuando tienen relaciones de muchos a muchos o normalizas, usas tablas intermedias, ya bueno, aquí no es tan necesario eso y podrías tener, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga, no sé, muchas direcciones o muchas tarjetas, tener muchas entidades tarjetas dentro de la persona. Ya no necesitas tener una relación como tal, sino guardarlos dentro del documento. Eh, ¿Tienen dudas hasta aquí? Ya, Personas. si tienen dudas, nos consultan, chicos. Si no, seguimos. Entonces, lo que nos llevamos, Ítalo, sería que las NoSQL son mucho más flexibles, ¿no? Creo que eso es el resumen de la... Bueno, y que hay bastantes variedades, en realidad. Entonces, continuando, nosotros tenemos que MongoDB es una base de datos basada en documentos. Ya, es un document database. Entonces, si ustedes se acuerdan, en las bases de datos relacionales o SQL, cada registro es una fila en una tabla. ¿Ok? En las no SQL y específicamente en MongoDB, un registro es un documento. ¿Ya? ¿Qué significa eso, Misael? Bueno, si tú eres, por ejemplo, un estudiante de la colección, porque no se llama tabla tampoco, se llama colección de documentos. Tú eres un estudiante de la colección eh, estudiantes, pues un documento corresponde a ti, ¿no? Y puedes tener diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, acá puedes tener un nombre, una edad, un estado y a los grupos a los que perteneces, ¿no? Entonces, eso lo hace bastante útil, ¿no? Porque el tipo de dato que tú vayas a tener puede ser cualquiera. Incluso puedes tener subdocumentos. ¿Qué quiere decir eso, Misael? Es como si en un documento, imagínate, no sé, un archivo o imagínate un expediente, ¿no? Así como esos de las películas que les llevan un sobre manila con hojitas adentro. Ya. Cada uno tuviera un clip y un documento adjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que hayan subdocumentos. Adicionalmente tiene pues todos los atributos de una base de datos. Puedes poner diferentes tipos de datos, ¿no? Tú tienes lo que está a la izquierda, que son claves, y lo que está a la derecha, que son valores. ¿Ok? También a las claves se le llaman campos, ¿no? O fields. Y a la derecha, values, valores, ¿no? Su valor real. Por ejemplo, puedes tener incluso los grupos a los que perteneces como un arreglo. Entonces, eso ya lo hace bastante interesante, ¿no? Lo hace bastante dinámico, lo hace bastante flexible. ¿De acuerdo? Aquí, con Ita lo incluimos cómo es que eh, se maneja MongoDB. Esta es la documentación oficial de MongoDB. Te explican qué es lo que tiene, cómo funciona, ¿no? Sus features principales, pues soporta data embebida, ¿no? Modelos de data embebida, lo cual reduce la actividad de input-output, ¿no? En una base de datos relacional, al no tener la capacidad de poner arreglos dentro de un campo, pues tienes que hacer otra lectura a la base de datos y eso incrementa, pues, esa carga que le tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y también soporta índices, ¿no? Eso, puede que veamos un poco de eso en la siguiente clase, para hacer, pues, queries o consultas más rápidas, ¿no? Más rápidas y puede incluir, pues, claves de los documentos embebidos e incluso arreglos, ¿no? Que su API es bastante buena, tiene una alta disponibilidad, pueden ustedes hacer, pues, réplicas, ¿no? Réplicas de la base de datos y tener, pues, redundancia en los datos y así mayor disponibilidad. ¿Ok? Esto es para que lean un poquito la escalabilidad horizontal, ¿no? Si no saben nada del tema, significa que no haces más grande tu servidor, sino que tienes varias réplicas del mismo servidor y así reduces la carga, ¿ya? Sería bastante interesante hacer un taller de eso, pero ya lo veremos después.
Ok, entonces aquí es para que lean un poquito más, para que exploren, lo hemos dejado ahí como link. Y seguimos con Ítalo. Si tienen dudas, chicos, nos avisan por si acaso. Ujú. Ahora, alguna de las ventajas que trae Mongo por usar documentos es que muchos de los tipos que se van a usar en los documentos son tipos de datos nativos en los lenguajes. En las siguientes dos slides van a ver un ejemplo de cómo se hacen consultas con JavaScript y con Python. O sea, si alguna vez han hecho una aplicación y han visto la capa de DAO, tienden a usar un ORM o tienden a usar sentencias SQL y a veces es un poquito complicado trabajar con los datos de la base de datos y con los datos de lenguaje. Bueno, con Mongo no es tanto así. Es más, Mongo usa JSON, entonces es bastante moldeable a los diccionarios, por ejemplo, de Python o a los objetos que tiene JavaScript. De ahí el hecho de que tengas documentos o arreglos de documentos embebidos o incrustados, entonces ya no tienes que hacer cruce de tablas, ya no tienes que usar los famosos inner, left o right joins, simplemente haces la consulta por cada documento, como que el papá el que contenga a los documentos hijos y bueno, además el esquema dinámico y bueno, ya mencionaron el índice, algo más que resaltar es que existen un tipo de consultas que son como que dinámicas, que se conoce como consultas ad hoc, que es para un fin o un propósito en particular. Esas características de las consultas es que no tienen un valor predeterminado, o sea que van a cambiar cada vez que se realicen. Entonces, en Mongo ayuda mucho ese tipo de consultas. Misael, si puedes avanzar a la siguiente slide. Sí, claro. Ajá, bueno, eso es un ejemplo de un, una inserción, crear un nuevo registro, un nuevo documento en JavaScript. Y como ven, la constante del documento JSON es un objeto de JavaScript y no es tan largo como usar un cliente SQL. Y el siguiente es de Python, que es incluso más corto. Puedes pasar al siguiente, Misael. Ahí se puede apreciar más que son tipos nativos, o sea, es un documento en Python y se usa un método del mismo cliente de Mongo. Es bastante fácil de usar y es bastante escalable. Gracias, Gracias. Ítalo. Sí, chicos, entonces esa es la facilidad con la que nosotros podemos utilizar MongoDB para nuestras consultas, nuestras actividades, y eso lo hace bastante sencillo, bastante dinámico, ¿no? Como han visto, la forma como se trabaja con MongoDB no es muy complicada, sobre todo para lenguajes interpretados. Por ejemplo, en Python es bastante parecido a cómo se hace en Node.js. Entonces, pues la facilidad se encuentra ahí. ¿Ok? Y si tienen dudas, nos dicen, no se vuelven. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito más del MongoDB, por qué es útil, por qué nos tomamos el tiempo de hacer un taller de MongoDB. Es una base de datos de documentos, o sea, basada en documentos, que ofrece gran escalabilidad y flexibilidad y un modelo de consultas e indexación avanzado. ¿Ya? Vamos por partes. Misael, ¿qué significa gran escalabilidad? No estoy seguro. Mentira, sí estoy más o menos seguro, pero quisiera que más o menos ustedes eh, me digan si entienden ese concepto de escalabilidad o hay alguien que no lo entiende. ¿Alguien quisiera decirnos qué significará que sea o que tenga gran escalabilidad? ¿Alguien que quiera apoyar? No hay ideas malas, ¿ah? Para nada. Todo es perfectible. ¿Alguien se imagina qué significa que tenga gran escalabilidad? Sí, buenas noches. Podría interpretarse como que es adaptable. Adaptable.
Ya, gracias, Walter. ¿Alguien tiene una idea parecida o diferente a la de Walter? ¿Adaptable es una idea? ¿Puedes darnos un ejemplo de esa adaptabilidad, Walter? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo sería el caso? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y me dicen, oye, quiero que la base de datos tenga más escalabilidad. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué ha pasado en la empresa que necesita más escalabilidad? ¿A alguien se le ocurre, chicos? No tengan miedo de equivocarse, ¿ah? Si, cuando uno se equivoca y le dan feedback, aprende más que si no hubiera preguntado nada y si nunca se hubiera equivocado. Pero bueno, para que quede. Poniendo el ejemplo de la empresa, ¿no? Digamos que estoy en una empresa y resulta que pues empezamos a tener gran éxito, ¿no? Tenemos una plataforma de consulta de productos y empieza pues a hacerse un poco inmanejable. ¿Qué significa esto? La cantidad de usuarios que llega son miles por minuto. Ya tenemos ahí un problema. Entonces, todas las características buenas de una base de datos surgen a partir de problemas. Si nuestro problema es que tenemos una gran carga, ¿ya? La escalabilidad tiene que ver con la carga que se le hace a un sistema. Si nosotros tenemos gran carga y nosotros tenemos buena escalabilidad, quiere decir que la cantidad de usuarios que va a haber no va a ser una limitante para el rendimiento de la aplicación. ¿Ok? Quiere decir que si más usuarios entran y más usuarios entran, ¿no? El tiempo de respuesta no tiene que aumentar de forma exponencial, ni siquiera lineal, porque si entraran 1.000.000, tampoco vamos a esperar, pues, 2, 3 segundos, ¿no? Lo ideal sería que la consulta sea casi inmediata, así como funciona en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok. Las consultas aparecen en menos de un segundo. Y esto es gracias a su gran escalabilidad. ¿Entiendes? Entonces, si bien es cierto, Walter, lo que ha dicho es cierto, tiene que ver con la adaptabilidad, ¿sí? Pero es una adaptabilidad especial, es una adaptabilidad a la carga, se adapta a la carga que tiene, que se está ejecutando, digamos, en la base de datos. Mientras más usuarios o consultas se hagan a la base de datos, mejor tiene que responder. ¿Ok? Y lo otro, la flexibilidad, ¿no? ¿Qué significa flexibilidad? ¿Qué significa que una base de datos sea flexible? ¿Para qué queremos una base de datos flexible, Misael? Porque eso es una ventaja en realidad. O sea, no debería ser todo rígido, más formal, más eh, menos holgado, digamos. ¿Por qué tiene que ser flexible? ¿Alguien tiene una idea de por qué una base de datos es buena siendo flexible? ¿A alguien se le ocurre? ¿O creen que está mal? No sé. ¿Estará mal esto? Decir que es flexible será bueno. Ya, ¿quién cree que ser flexible no es bueno? Pongan no al menos. ¿Quién cree ser flexible no es bueno? Pongan sí si es bueno y pongan no si no es bueno. Solamente eso. Sin faltas, no hay vergüenza aquí. ¿Quién cree que una base de datos es mala si es que es flexible? Ser flexible no es bueno, dice Miguel. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga que sí es bueno?
Vamos, chicos, vamos, vamos. ¿Qué se les ocurre? Defiendan sus ideas. Ah, buena respuesta, dice Edward. No depende, o sea, sobre los requerimientos que se necesiten. Otro dice depende por dos, dependería de esos requerimientos. Muy interesante, claro. Y sí, para eso pondré dos ejemplos. Por un lado voy a poner una empresa que tiene su aplicación bancaria y por otro lado poner una empresa con una aplicación, digamos, de fitness, ¿no? Entonces, para hacer, digamos, ejercicios y tener una vida más saludable. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la empresa bancaria, ¿no? O la fintech, por decir algo, nosotros necesitamos una alta rigidez, una alta consistencia, necesitamos que los datos siempre sean correctos, ¿no? No podemos correr el riesgo de que algo salga mal en ese sentido, ¿ok? Sin embargo, ¿no? Perderíamos pues la flexibilidad. En una empresa de ese tipo, una empresa bancaria, por ejemplo, imagínense, no sé, Interbank, imagínense Yape, tener una aplicación cuya base de datos es flexible, pues sería un poco peligroso, ¿no? Sería un poco contraproducente. Entonces, lo que dice Edward tiene bastante razón. Gracias, Edward. Entonces, en la otra aplicación fitness, ¿no? Para vida saludable, no corremos tanto riesgo si cambiamos la base de datos. Tanto que agarra y mete otro atributo o haz que ese atributo sea un arreglo, pues ya, está bien. O sea, que no hayan solo dos estados, sino que hayan tres, o cuatro, o cinco, o que sean múltiples estados, que deje de ser un estado y sea una etiqueta. Chévere. Entonces, esa flexibilidad lo hace mucho más interesante para el cambio. Cuando uno se encuentra en una empresa donde el cambio es constante, es preferible tener una base de datos flexible como MongoDB. Ahora, si una empresa que es rígida, digamos que es bancaria, pero tiene aplicaciones que pueden cambiar con el tiempo, pues puede utilizar las dos, porque todo depende de los requerimientos. Sí, nosotros tenemos una base de datos bastante rígida, un poco flexible para las cuentas, los montos, las transacciones. Pero, digamos, las otras actividades de los usuarios, por ejemplo, un chanchito de ahorros, interacciones entre los usuarios, comentarios, reseñas, qué sé, todas esas cosas pueden ser recontravariables y pueden cambiar en el tiempo. Les dejan de gustar, les gustan ahora, no sé, poner etiquetas a sus consumos, qué sé yo, tantas cosas, ponerles colores a los consumos, hacer diagramas de los consumos mensuales. Entonces, para eso pueden utilizar una base de datos tipo MongoDB y para la otra, no sé, SQL Server, MySQL, lo que sea. Entonces, pueden sobrevivir las dos bases de datos a la vez, lo cual sería un sistema un poco más avanzado porque pocas veces, bueno, y no son tan pocas veces, ¿no? Pero es menos común ver una aplicación que tenga dos bases de datos. Pero los requerimientos mandan. Entonces, como decía, entonces la flexibilidad sí es una ventaja, pero de acuerdo a los requerimientos que se tienen, como mencionó el doctor. Ahora, ¿qué significa modelo consultas e indexación avanzada? Las consultas, o sea, cualquier consulta SQL se puede traducir a su consulta no SQL, entre comillas, de MongoDB, ¿no? O MQL también le llaman, ¿no? Mongo Query Language. Y también su indexación es bastante buena, bastante avanzada. ¿Para qué sirve la indexación, Misael? ¿Por qué es importante hablar de indexación? Porque cuando tú haces unas consultas que dependen de otras colecciones, tienes que cruzar datos entre colecciones, el amarre de esos datos, ¿no? Necesita tener un índice para que sea más rápido. Eso, vamos a ver un poquito de eso en la siguiente sesión. Pero lo que se tiene que llevar es que la indexación te permite hacer consultas más rápidas, más eficientes, de acuerdo a construir un árbol de índices. De tal forma que encuentres, ¿no?, cualquier dato sin recorrerte todos los datos, sino hacerlo de un acceso más rápido. Eso de los índices lo vamos a explicar un poco más a fondo en la siguiente sesión.
Ahí voy a preparar unos ejemplos un poco más interactivos. Listo. Entonces tenemos que un registro de la base de datos de MongoDB es un documento, si lo habíamos hablado. Esta está compuesta por pares de campos y valores, key values, field values, o lo que como lo quieran llamar. Además, los documentos de MongoDB son muy similares a objetos JSON, ¿no? Incluso pueden ser intercambiables hasta cierto punto, ¿no? Puedes tanto ver un documento JSON como un documento MongoDB y los vas a distinguir, ¿no? Ahora, MongoDB utiliza BSON, que es como un binary JSON, ¿ya? Para almacenar, ¿no? Internamente los datos. ¿Por qué se utiliza BSON? Porque es más eficiente, tiene una serie de ventajas y una serie de características que lo hace preferible a hacer el mismo texto como es JSON. Ahí, chicos, es que no saben nada de lo que es JSON. JSON es un formato de archivo, así como existe XML, docx, pptx. Es un tipo de archivo, ¿no? Basado en texto. Ese es JSON, basado en texto. Pero el binary JSON es un archivo binario, ¿no? Mucho más eficiente, como les mencionaba. Ahora sí, te lo continúo. Dale. Bueno, como ya mencionó Misael, los JSON son JavaScript Object Notation, que son una especie pueden verlo como un contenedor de un montón de claves y valores, eh, que su ventaja es que son legibles para las personas, y muchas veces contienen datos nativos de los lenguajes. Y uno de los problemas es que no contiene muchos o que no soporta muchos tipos de datos. Es más, para un JSON, todos los tipos de datos numéricos son los mismos. Sin embargo, son bastante flexibles y cómodos para las personas cuando están haciendo una aplicación. eh, no, no los restringen tanto. Puede tener no solo tipos de datos tradicionales, number, string, boolean, sino puede tener objetos, arreglos por dentro. Por el otro lado, sí, la siguiente diapo, Michelle, por favor. Los binary JSON es la solución que tiene MongoDB para el problema de la codificación. Son un poquito más complejos de leer para las personas, pero por otro lado son muchísimo más fáciles de leer para una computadora. Eh, Son estructuras que tienen codificación binaria. Entonces, esto le permite a Mongo de que pueda diferenciar los diferentes tipos de datos con mayor facilidad. Acá ya diferencia un entero de un float, de un double y así. Por ejemplo, si miran, cuando estén usando en una aplicación un cliente de MongoDB y sale un driver, lo que van a terminar haciendo es usar un JSON y el driver solito lo va a codificar en un binary JSON, en un BSON, para que Mongo lo pueda almacenar con mayor facilidad. Y en la siguiente diapo podemos ver en una comparación más o menos rápida, eh, para terminar con el tema de JSON y BSON. ¿Paso, dices, Ítalo? Ítalo, ¿me dijiste que pase? Sí, sí, por favor. Ah, ya. Dale, dale. Ujú. Entonces, JSON usa un formato de codificación de UTF-8 de tipo string y contiene una colección de datos un poco reducida. Es más, JSON generalmente se usan como un formato de intercambio de datos, eh, que es un poquito, así como se usa el XML, se empieza a usar en APIs, en archivos de configuración, en los mensajes de reportes, por ejemplo. eh, si han usado TypeScript y cuando configuran el compilador es un formato tipo JSON. Y por el otro lado, BSON es un poquito más útil para la computadora. Soporta mayor cantidad de tipos de datos, está codificado en binario y eso es lo que le permite a Mongo hacer las transacciones o las consultas tan rápido. Mm, Por ahí habrán podido escuchar de que una base de datos no relacional, a diferencia de una relacional, hace las consultas en mayor cantidad de tiempo, en menor cantidad de tiempo, perdón, o que son mucho más rápidas, soportan mayor cantidad de datos. Bueno, eso es el motivo por el cual
puedan hacer las consultas con tantos datos en tan poco tiempo, porque lo tienen en un formato BSON que encapsula bastante, es compacto, es binario y es muy fácil para que la computadora pueda leerlo. Gracias, Ítalo. ¿Sigo? Ah, sí, por favor. Ya, genial. Bien, entonces chicos, hay un concepto clave aquí, que son las operaciones CRUD. Seguramente ya lo han escuchado en alguna otra tecnología en realidad. Las operaciones CRUD significan, o bueno, son las siglas de 4 cosas: create, declared, update y delete, ¿no? Que significa crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces, hay bases de datos las cuales soportan las 4 operaciones, y hay bases de datos también que puedes limitar las operaciones. Puedes limitar el acceso a estas operaciones. ¿De qué forma, Misael? Bueno, si tú tienes una aplicación en donde las transacciones son inamovibles, tú puedes crearlas, leerlas, no puedes actualizarlas ni eliminarlas. ¿Pero por qué yo querría una base de datos en donde no puedo actualizar ni eliminar? Bueno, pues fácil, ¿no? Si tú tienes una base de datos bancaria, no te conviene actualizar ni eliminar porque necesitas todos los registros. Y poco a poco, te vas a dar cuenta que casi nunca se debería eliminar, a menos que sea un dato que no te importe. Pero muy pocas veces los datos importan poco. ¿Ok? Quédense con esa idea. ¿Qué significa que las bases de datos puedan restringirse a estas 4 operaciones? Por ejemplo, ustedes pueden cambiar el nivel de acceso de cada usuario en una base de datos. Esto no es solamente de MongoDB, esto es de diferentes bases de datos, en donde tú puedes decir que un usuario puede crear, pero no puede ni leer, ni actualizar, ni eliminar. No. Por ejemplo, solamente de creación te puede servir para bases de datos tipo Analytics, ¿no? Solamente creas registros. Creas todos los eventos que suceden en el tiempo. ¿Ya? ¿Cuándo los lees? Pues ni siquiera es necesario leerlos uno por uno, sino acumularlos, resumirlos, presentarlos y tomar decisiones basadas en eso. Ahora, también puede ser que los usuarios no puedan, digamos, crear nada, sino solamente leer. Por ejemplo, hay tablas o colecciones de categorías y etiquetas, ¿no? Entonces, los usuarios solamente las usan y por lo tanto las leen, pero no necesariamente cambian esa estructura. Igual con las tablas o colecciones de configuración. Los usuarios no las crean, sino solamente las consumen. ¿Ok? Entonces, estas operaciones CRUD, a entender las operaciones CRUD, significa entender también el nivel de acceso que se tiene. Este usuario de la base de datos, ¿qué acceso tiene? Cuando uno es practicante, ¿no? Algunos que ya tengan experiencia aquí, debe haber visto, ¿no? Algunos memes incluso, en donde dicen, no, el practice se borró la base de datos por error. Que a veces sucede, ¿no? Y quizás muchos aquí se han sentido identificados, no sé. Que le dan un pequeño permiso y se borró la base de datos porque puso un delete sin word. ¿Y por qué pasa eso, Misael? Porque de las 4 operaciones CRUD le dieron permiso en delete y no debería haber tenido permiso en delete. ¿Por qué no debería haber tenido permiso en delete? Porque no le corresponde eliminar nada. Entonces, ¿por qué eliminó? Porque no debe, porque alguien, digamos, se le pasó el permiso. Muchas veces en las empresas chiquitas o en las muy grandes, eso es curioso, ¿no? En las muy chiquitas o en las muy grandes, los permisos se dan a diestra y siniestra, ¿no? Nadie controla y bueno, sucede eso. Entonces, si tienen un amigo o si a ustedes les ha pasado, deberían tener un usuario diferente para cada tipo de operación o conjunto de operaciones. Un usuario que solamente crea y actualiza, otro usuario que solamente elimina y otro usuario que se dedica a leer, ¿no? Solamente leer. Entonces,
chicos, es bastante importante esta parte de aquí de las operaciones CRUD. Igual, si tienen más dudas, lo ponen en el grupo. Entonces, en MongoDB, en la shell, ¿no? Corresponde a cada uno de estos métodos. Si ustedes ya tienen la colección, pues la C es insert, es la correspondiente, ¿no? C es insert, de crear, ¿no? Insertas un nuevo documento en la colección. R es leer, o sea, find, encontrar un documento o encontrar muchos documentos. La U de update, ¿no? Y la D de remove, delete. Y seguimos. Ahí, vas tú, Ítalo. Ok. Bueno, el insert es el análogo bueno, del mismo insert que existe en SQL. En la consulta si ya lo conocen en SQL es insert into, se le coloca el nombre de la tabla y los valores que van a insertar. Es muy similar en Mongo, se utiliza el db.collection.insert y la colección, o sea, el conjunto de datos a la colección que se va a insertar. En caso la colección no exista, o sea, automáticamente va a generar una nueva colección para el JSON que se va a insertar. Ahora, eh, anteriormente mencionamos el tema de que tiene un ID y que es indexado. No es necesario que coloquen el campo, el atributo guión bajo ID, que vendría a ser como el equivalente a una primary key en una SQL. En caso no se coloque el driver de Mongo, o sea, Mongo por lo bajo automáticamente lo va a colocar. Y algo particular del comando insert es que es atómico. Ahora, ¿qué es la atomicidad o qué quiere decir que una consulta sea atómica? Es que o se hace toda o no se hace. O sea, no se puede hacer de forma parcial. Esto garantiza la integridad de la base de datos. Y en el caso de que tu query o tu consulta eh, vaya a afectar a múltiples documentos, entonces para que la transacción se considere como exitosa, todos los documentos tienen que haber sido modificados, o sea, las inserciones deben haberse realizado. Por otro lado, no solo se puede insertar documento por documento, se puede insertar una cantidad múltiple de documentos con el comando insert many, de la misma forma como se separaba por comas cuando hacías una consulta de SQL con los diferentes listas de valores, igual separas por comas, o dentro de un arreglo separado por comas colocas los eh, objetos que vas a insertar a la base de datos. Y de la misma manera, para que el comando insert many se considere exitoso, todos los documentos que se han colocado se deben insertar. De otra forma, va a botar un error. Igual tampoco necesitas colocar el ID, es un correlativo o secuencial. Es la forma en la que el gestor de la base de datos por lo bajo tiende a manejar el index. ¿Puedes seguir, Michelle? Sí, por supuesto. Ya, entonces eso es el insert. Ahora tenemos el find, que sería leer o read. Nosotros tenemos tres opciones, las cuales son el query, el projection y los options. ¿Ya? El query es qué es lo que queremos encontrar, la projection es qué valores queremos obtener y las options que son algunas opciones para ordenar y entre otras cosas. Por ejemplo, el query va a ser el web, el projection va a ser qué cosas y los options va a ser cómo va a estar ordenado y otras características. ¿Ok? Ahora, select asterisco from table name. Esto es traerte todos los registros de una tabla en SQL. ¿Ya? En MongoDB se vería de esta forma. db.collection, o sea, podría ser db.users.find. A secas, no le pasas nada. ¿Qué hace esto? Pues te trae todos los documentos de esta colección. Puede ser users, puede ser transactions, puede ser products, etc. Y a continuación tenemos otra, ¿no? Donde ponemos un where. Por ejemplo, queremos todos los registros de una tabla, pero queremos solamente aquellos que este campo sea igual a este valor, ¿no? ¿Cómo se vería esto en MongoDB? Pues de la colección que nosotros queremos, encontrar aquellos que tienen este valor
en este campo. ¿De acuerdo? Esto es como poner el where en MongoDB. Solamente es pasarle un pequeño objeto en donde está la clave y valor de lo que buscamos. ¿Ok? Ahora, en SQL también nosotros tenemos diferentes formas de hacer o de buscar un valor en varios valores. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar todos los registros o los documentos de la colección, donde este campo puede ser alguno de estos dos, nosotros podemos hacerlo así en MongoDB. Pasamos un objeto grande en donde el campo tiene este operador especial llamado i. ¿Ok? Le pasamos un arreglo con los valores que nosotros deseamos encontrar. Entonces, si este campo es value 1 o value 2, nos lo va a devolver. ¿Ok? Nos va a devolver todos los valores en donde esto se cumple. Así como esto, hay muchos otros operadores, que lo vamos a ver ahí en la parte práctica. Hay in, hay ec, hay gt, que es greater than o mayor que, lt, que es lower than, etc. ¿Ok? Hay varias variaciones. Sigamos. Dale, Ethan. Ok. Ahora, en el caso de que querramos consultar, buscar los valores donde queremos concatenar, donde un atributo 1 tenga un valor 1 y un atributo 2 tenga un valor 2. Existen dos formas, en realidad. Eso valdría a usar un select y colocar dos condiciones seguido, unidas por un AND. Creo que anteriormente, al igual que el operador OR, podrías poner dentro de llaves un signo de dólar and dos puntos, pero ya no es necesario. Y lo que te va a traer esto es todos los objetos dentro de una colección que satisfagan tanto la condición de que el atributo 1 tenga el valor de value 1 y el atributo 2 tenga el valor de value 2. Bueno, para el OR es algo parecido. Va a traerte todos los elementos de la colección donde el atributo 1 va a tener el valor 1 o el atributo 2 va a tener el valor 2. Y como les dije, si cambian el OR por un AND, va a ser lo mismo de que no coloquen nada. Ahora, como que la novedad con Mongo es que existen los documentos incrustados o embebidos, lo que quiere decir de que dentro de el documento de una colección va a haber otro documento. Como decía, dentro de la clave, el valor de una clave va a ser otro objeto. Entonces, para eh, traer algo así como el segundo caso de la diapo anterior, donde hacías find y un atributo igual a un valor, podemos buscar por atributos del documento interno. Entonces, en este caso tenemos dos opciones. La primera sería eh, colocando el atributo que es el objeto interno y dentro de él vamos a buscar donde los atributos de ese objeto tengan valores específicos o simplemente podríamos usar la notación del puntito, o sea, el nombre del atributo y punto, el nombre del objeto interno, punto el atributo. Por ejemplo, supongamos que una persona tenga, o sea, más de una tarjeta de crédito, o sea, más de una cuenta, entonces colocarías el nombre de las cuentas, por ejemplo, tarjetas, punto, por ejemplo, código y el valor del código. Y en el caso del exact match, o sea, donde la forma sin el punto sería colocar cuentas y abrir llaves y colocar dentro de las llaves, no sé, número de cuenta, el valor de la cuenta, del número, o sea, el string con el dato. ¿Puedes seguir, Michelle? Sí, claro. Entonces, chicos, como les estábamos explicando también desde el inicio, podemos tener subdocumentos, que es como un expediente adjunto, como un archivo adjunto al documento principal, que nos permite tener mayor información, ¿no? Una subinformación, digamos. Ahora, ya está. También podemos consultar arreglos. Recordemos que MongoDB, así como puede tener campos como número, cadena, como
punto flotante, como valores true false, etc., nosotros podemos hacer consultas a los arreglos. ¿De qué forma? Podemos hacer un match exacto si es que hacemos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a encontrar exactamente este valor. Sí, esa expresión que puso Ítalo en el chat es la otra forma para hacer expresiones booleanas, expresiones que pueden juntarse, ¿no? Que si se dan las dos a la vez, entonces se filtra. Ahora, aquí creo que Ítalo se te fue, lo habías repetido el mismo de arriba, pero lo veremos en la parte de ejemplos después. También podemos tener múltiples criterios en el ArrayFind, ¿no? Perdón, ArrayFind. Entonces nosotros podemos tener, pues, que el elemento, un elemento de la colección, perdón, un elemento del array en esa colección, pues coincida con que sea mayor que un valor 1 y menor que un valor 2. Entonces nosotros podemos filtrar todos los documentos cuyos valores estén entre 1 y 20, por ejemplo. Imaginemos una base de datos en la que las notas están dentro de la colección de usuarios. O sea, las notas son un arreglo, digamos. Entonces, esta forma de filtrarlo nos va a dar entre qué valores va a estar situadas esas notas, ¿no? Por ejemplo, queremos saber todos los que tengan notas mayores de 10 y menores que 15. Entonces, nos va a dar ese tipo de información. De ahí tenemos también la posición específica en un ArrayFind, ¿no? Por ejemplo, queremos filtrar que el atributo 0, ¿no? Sea igual a valor, a value. Y por ende también tenemos las consultas basadas en la longitud de una regla. Queremos ver todos los documentos cuyo atributo, tipo arreglo, tenga un tamaño específico, ¿no? Tamaño entero, por ejemplo, tamaño 4, tamaño 2, tamaño n. ¿Ok? Listo. Y lo último es las configuraciones de Atlas Cluster. Y vamos a empezar a registrarnos. Ahí sí, chicos, se ponen las pilas. Esto lo podemos hacer desde la computadora, incluso desde el celular. Lo ideal sería que ustedes se planteen hacerlo para que practiquen y lo pongan en su CV, para que exploren más, entre otras cosas. Sí, gracias, Ítalo. Eso era lo que faltaba en el segundo ejemplo, ponerle all, ¿no? Para filtrar todos los valores que podrían estar en un sitio. Entonces, chicos, ahorita les voy a mostrar cómo es la configuración del Atlas Cluster, cómo crearse una cuenta, entre otras cosas. ¿Okay? Para eso ya les hemos puesto Atlas. Les hemos puesto aquí el link de registro, vayan registrándose, es importante que lo hagan su primer Hello World de MongoDB. De esa forma, pues, ya pueden decir que saben MongoDB. Lo ideal es no quedarse solamente con la información pasiva que uno obtiene de un taller, sino también poner manos a la obra, ¿no? Ahí es cuando el conocimiento se adhiere a las neuronas. Entonces, aquí está justo el link de registro que nos ha pasado Ítalo. Yo me voy a registrar con la cuenta de Mixvoid, para que vean cómo es. Vamos a ver. Aquí nos dice, no tienes una cuenta, regístrate. Y le decimos registrarnos con Google. Vamos a poner esta de proyecto Mixvoid. Esperamos un toque, nos dice aceptar, subir, política de privacidad, términos de servicio. Nos dice bienvenido, usa tu cuenta para desplegar una base de datos en la nube, como voy a hacer. Y ahí les hacen algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué estamos usando MongoDB Atlas y no estamos usando MongoDB nativo? Bueno, por las diferencias que cada uno podemos ver. Algunos pueden tener
digamos, un sistema operativo diferente, otros puede que tengan muy poca RAM, muy poco almacenamiento. Entonces va a ser todo un problema encontrar todas las variaciones para poder ayudar uno por uno. Entonces vamos de frente con MongoDB Atlas, que ya es un servicio que te deja configurado todo, incluso tiene bases de datos de ejemplo, lo cual es chévere, pues podemos consultar de una vez, sin necesidades. Sí, en Linux lo quitaron los redes sociales. Bueno, en Linux no nos preocupamos tanto tampoco, porque es bastante sencillo instalar Docker, y con Docker levantar la imagen de Mongo y cualquier versión, ¿no? Entonces, lo hace bastante flexible, bastante chévere. Actualmente usar Docker es bastante útil para muchas cosas. Sobre todo para instalar software, que es difícil encontrar todas las dependencias para que corra. Se hace cada vez menos instalarlo de forma nativa en el sistema operativo. O sea, hace mucho que han instalado MongoDB directamente en la base de datos. De frente es una imagen de Docker. Por cierto, no hay taller de Docker, pero vamos a tener el taller de DevOps. Mañana tenemos el taller de Cloud. Va a ser interesante también, así que chicos, los esperamos. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Dinos algunas cosas acerca de ti mismo y de tu proyecto. Dice, ¿cuál es tu objetivo hoy? Dice, tu respuesta nos ayudará a guiarte satisfactoriamente para empezar con MongoDB Atlas, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos aprender sobre MongoDB. Dice, ¿qué tipo de aplicación estás construyendo? Pucha, no sé. Ya, Sales Order Data. Está. ¿Cuál es tu lenguaje preferido? Vamos a ponerle, no sé, cualquiera, uno facilito. JavaScript. Finish. Está cargando y ya cargó. Entonces, dice, despliega tu base de datos. Dice, usa el template con configuraciones avanzadas. Tú también puedes editarlos una vez que ya se creó. Entonces, hay algunas cosas que aquí tienen que saber. MongoDB Atlas sí cobra, pero ustedes pueden usar una base de datos fría. Les dan hasta medio giga. Aunque no lo sepan, medio giga es bastante. ¿Ya? Les puede ayudar muchísimo para hacer pruebas, para hacer diferentes consultas. Pueden tener cientos o incluso miles de registros y no se va a llenar. No se va a llenar. No hay problema. Aquí pueden seleccionar qué proveedor les va a dar esta base de datos. Le pueden poner un nombre. Vamos a llamarle Linux Void Cluster, por ejemplo. Pueden poner tags. Las tags son para, pues, ponerle etiquetas y encontrar más fácilmente los proyectos que nosotros hacemos. Les vamos a crear, por favor, si tienen dificultades para crear, me avisan. Bastante sencillo en realidad, es poner siguiente, como instalar juegos antiguos. Y dice Security Quick Start, ¿ya? Esta parte es bastante fácil de hacer también. Nos dice, ¿cómo te gustaría autenticarte para tu conexión? Vamos a decirle que nos queremos autenticar como usuario y contraseña. Este va a ser el usuario y esta la contraseña. ¿Ok? Entonces vamos a copiar la clave, la guardamos en algún lugar secreto, seguro, y creamos el usuario. Listo. ¿Desde dónde te vas a conectar? Bueno, vamos a utilizarlo desde la nube directamente. También podemos usar MongoDB Compass. Básicamente es lo mismo que Atlas, solo que en una aplicación. Así que es facilito de usar. ¿Ok? Entonces, vamos a decirle que va a ser Cloud Environment nada más. Y aquí pueden ustedes poner diferentes accesos, ¿no? De acuerdo a su IP. ¿A qué sirve esto, Misael? Fácil. Pues. Si ustedes están recibiendo ataques, pues filtran esa IP o solamente permiten que la IP del servidor tenga acceso a la base de datos. ¿Por qué es necesario eso, Misael? Porque los ataques existen. Justo me pasó hace unos días que a la empresa en la que trabajo nos atacaron y nos atacaron duro y tuve que bloquear la IP, ¿no? Esas cosas pasan. Entonces, si es necesario, pues hay algunos que también hacen fuerza bruta, ¿no? Probando varias contraseñas y pueden suceder algunas catástrofes si es que llegara a adivinarse la contraseña.
Así que mejor prevenir que lamentar. Pero como nosotros vamos a entrar desde un entorno cloud, pues no nos preocupamos. Simplemente cerramos y finalizamos. Listo. Entonces aquí está nuestro Next Void Cluster. Si bien es cierto, al principio les comenté que MongoDB puede clusterizarse, no sé cómo españolizarlo, pero es como un clustering de bases de datos de MongoDB. Lo cual significa que tú puedes tener varias instancias o varias réplicas de la base de datos, de tal manera que se vuelve más disponible. Si una se encuentra ocupada, en otra podemos seguir leyendo, y así, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos un registro, pues se escribe en una y se escriben las demás, se duplica el registro. Esto produce una alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, sigamos con... Ah, ya está creado, ya está funcionando. Vamos a decir conectarnos. Ah, también podemos cargarle datos, ¿ah? Vamos a cargarle datos para ver cómo funciona. Dice, desplegando tus datos. Nosotros estamos cargando un nuevo dataset en Nextvoid Cluster. ¿Para qué estamos haciendo esto? Bueno, para que no tengamos que poblarlo manualmente, ¿no? Vamos a cargar, digamos, una data de ejemplo y con eso, pues, hacer diferentes operaciones en esas colecciones y tablas. La comunidad de MongoDB es bastante buena, bastante chévere. Pueden usar ChatGPT también para producir consultas. A veces se pueden bloquear y ChatGPT lo puede hacer en poco tiempo. Nada más le dan la colección que tienen, la colección que quieren unir o la colección que quieren hacer join, entre comillas, porque en MongoDB se llama lookup, pero es así, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer varias consultas complejas ayudándose de herramientas. ChatGPT no nos va a reemplazar, sino que nos va a ayudar a ser mejores. ¿De acuerdo? La persona que es experta en MongoDB, pues no escribe tan buenos queries como lo escribiría ChatGPT y en menos tiempo. Entonces hay que esperar un ratito. ¿Alguien necesita ayuda creando su clúster de MongoDB Atlas? ¿Alguien tiene dudas, chicos? Aquí vamos a hacer full práctica, así que no hay nada que temer. O sea, es empezar a usar los comandos de frente. No hay forma de aprender, o sea, no se puede aprender los comandos de MongoDB sin ponerlos en práctica. No se puede aprender. La única forma como podemos aprender nosotros los comandos básicos, las consultas complejas, cómo usar los índices, cómo hacer joins, cómo optimizar la base de datos, es tocándola. No hay forma de hacerlo leyendo el manual. Leyendo no aprendemos casi nada, se nos va. Si uno no pone en práctica, pues se acaba. A ver, entonces esto ya debería de estar. Vamos a ver que termine de cargar. Por ir en una nueva, no voy a hacer cortar la carga que ya tiene ahorita. Ya, creo que ya está. Listo. Ah, ya está. Ya está. Entonces aquí tenemos varias bases de datos, ¿no? Tenemos una que es tipo Airbnb, tenemos Analytics, Geoespacial, tenemos guías, Enflix, que no sé exactamente qué es. Una de restaurantes, otra de supplies, otra de training y otras de weather data, o sea, de datos de clima. Entonces vamos con una que conocemos más o menos, que sería la de restaurantes. ¿Ok? Entonces vamos a abrir y tenemos aquí los restaurantes. Los restaurantes tienen diferentes colecciones y registros. Bueno, aquí no se llaman registros, se llaman documentos. Entonces, este ID, como vemos aquí,
es un ID autogenerado por MongoDB. ¿De acuerdo? También tenemos un objeto address, que vendría a ser la dirección. Como ustedes ven, es un subdocumento, ¿no? Un subdocumento, o sea, el atributo address tiene varios atributos dentro, como el building, las coordenadas, ¿no? Las coordenadas que vendrían a ser latitud y longitud, ¿no? Que vendría a ser un array de números. También tenemos la calle y el zip code, que vendría a ser el código postal. Ok, tenemos las notas, la cocina es cocina americana. Por ejemplo, aquí en las notas está que le han puesto en esta fecha, le han puesto una nota A, un score de 5, ¿no? Aquí igual y aquí igual. Entonces, cada año le han puesto una diferente calificación. ¿Ok? El nombre es Riviera Caterer y el Restaurant ID. O sea, nosotros si bien tenemos un ID que le asigna automáticamente MongoDB, nosotros podemos ponerle un ID cualesquiera para nosotros mapearlo. Por ejemplo, este Restaurant ID puede ser el ID de restaurante en, no sé, en páginas amarillas o en la SUNAT, o puede ser el RUC, etc. Entonces, nosotros podemos manejar todo con el ID de MongoDB, pero también lo podemos manejar con nuestros propios IDs. ¿Ok? O con cualquier otros códigos que nos usen. Y estos son todos los restaurantes, ¿no? Restaurantes. Ahora, ¿cuántos nos ha creado? Dice total de documentos son 25.000 restaurantes. 25.359 restaurantes. ¿Ya? Y miren, 25.000 restaurantes está pesando 4 megas. O sea, es muy poquito. MongoDB les da a ustedes, como decía, 512 megas. Entonces van a tener espacio de sobra, al menos para proyectos pequeños. ¿Ya? Y lo que tenemos también son los barrios, ¿no? Los neighborhoods. Vamos a ver aquí. Nosotros tenemos este barrio que es Bedford y esta es su geometría. Veamos aquí. Nosotros tenemos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Ah, Misael, mira. ¿Qué sucede? Ustedes pueden tener en MongoDB también un tipo de consulta por geometría. Pueden buscar un punto dentro de un polígono y etcétera. O sea, pueden hacer ese tipo de operaciones complejas. Lo cual no creo que lo toquemos, pero se puede, ¿no? Y para que ustedes sepan, un polígono pues está hecho de muchos puntos coordenadas. Dice, uno usa el restaurante ID para referencias en lugar de usar objetos en vivo. Algo así como FK en SQL. Sí, sí, tal cual. Tal cual, Ítalo. También se puede cruzar datos con claves foráneas. Sí, eso es bastante útil, ¿no? Ya, entonces, un segundo. Esos eran nuestros restaurantes y nuestros neighborhoods. Ahora, vamos a ver algunas más de supplies, por ejemplo. Aquí tenemos ventas. Ventas. Entonces, tenemos la fecha de la venta, que es tipo fecha. Aquí está. Nosotros le podemos editar, podemos ver los tipos de datos a la derecha. Este es Object ID, que es como un ID del objeto. Tenemos que este es Date, ¿no? Fecha de la venta. Tenemos qué ítems se vendieron. Y los ítems están formados de esta forma, ¿no? Tenemos el printer paper, o sea, una impresora de papel. Tenemos las etiquetas, bueno, oficina, stationery. Tenemos el precio de venta. O sea, el precio de venta, ustedes tienen que saber que es diferente al precio de lista. ¿Por qué? Porque este precio puede corresponder a una promoción, puede ser un precio después de impuestos, puede ser un precio después de tipo de cambio, etc. Entonces, el precio que dice en el catálogo es diferente del precio que se paga siempre. No, Misael, pero
Mi venta pues siempre corresponde, no tenemos cupones de descuento, no tenemos impuestos, no tenemos nada. Igual, redunda el precio final, de todas formas, así sea igual al precio de categoría, de etiqueta, porque en algún momento lo vas a necesitar. Eso ya no es un tema de MongoDB, eso es un tema de bases de datos en general, ¿no? El copiar un valor para hacer que si hay una modificación o si ha pasado por un proceso diferente, como un descuento o un tipo de cambio, ustedes sepan traquearlo y no afecten al precio del producto original. No porque un producto se pague en dólares, significa que vas a cambiar el precio del producto original a dólares, ¿no? Tienes que mantenerlo así, pero el precio pagado se pone de esa manera, ¿ok? Incluso, ¿no? Para bases de datos que funcionan en empresas que manejan múltiples monedas, aparte del precio, se debe poner la moneda de pago, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bastante útil, eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. ¿Ok? Como les digo, eso ya no es un tema de MongoDB, es un tema de bases de datos. Si ustedes quieren dedicarse a las bases de datos, tienen que tener eso en consideración. Eso es un buen modelamiento de los datos y una buena optimización de los datos, una buena administración de los datos. ¿Ok? Ya está. Entonces, veamos aquí. Vamos a con algo fácil, ¿no? Ahora, tenemos Store Location Denver. Nosotros queremos todas las ventas que se han hecho en Denver. Por lo tanto, vamos a filtrar. Vamos a hacer nuestro primer filtro. Vamos a poner Store Location, dos puntos, Denver. Misael, estoy viendo algo muy extraño aquí. ¿Qué cosa? Estás poniendo el filtro de la misma manera como está el campo. Sí, claro. Precisamente por eso es. Nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Store Location, dos puntos Denver, y aquí estamos poniendo Store Location, dos puntos Denver. Claro que entre llaves. Nosotros podemos buscar de esa manera. Entonces está aquí Denver, 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 Denver. Todos son Denver. ¿Ok? ¿Qué más? Nosotros queremos solamente los que son in store, o sea, que se han comprado por el método en tienda. ¿Ok? Purchase methods en tienda, in store. Entonces vamos a poner aquí, purchase methods, in store. Buscamos. Perdón, se me copió esto. Misael, entonces, poner dos filtros nada más es ponerle coma y poner dos puntos, perdón, el campo, dos puntos al valor que buscas. Sí, así de fácil. O sea, ya no tienes que poner select, asterisco, from, no. Pones así nomás, así de sencillo. Quieres este store location y quieres este purchase method. Y ahí está, ¿no? Ahí está Denver in store. Denver in store. Denver in store, Denver in store. Entonces estás buscando dos a la vez. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? También tenemos solamente los que son in store. Ahí está. Hay un Denver que es in store. Hay otro que es en Seattle. Hay otro que es en London. Hay otro que es en London, pero solamente con Purchase Method in store, en la tienda. ¿No? Genial. Chévere, Misael. Está bacán. Ahora, pero yo quiero saber cuáles son las compras hechas por un cliente específico. Por ejemplo, acá hay un cliente cuyo género es masculino, su edad es 51, su correo es este y tiene una satisfacción de 5 en esta venta. ¿Ya? Pero yo quiero ver si es que este cliente ha tenido otras compras asociadas. Entonces, ¿cómo hago eso, Misael? Yo quiero filtrar por este cliente y este es un subdocumento. ¿Qué demonios hago? Fácil. Pones tus llavecitas mágicas y pones el dot notation. ¿Cómo es? Pones customer.email. Dos puntos y lo que estás buscando, que vendría a ser su correo. ¿Entienden? Entonces, nosotros ya tenemos aquí una forma de filtrar dentro de documentos, de subdocumentos. Entonces, tenemos que dentro del subdocumento customer tenemos un correo que queremos que sea este. Filtramos
y solamente hay una venta de él. Es la única compra que ha hecho. Entonces, vamos a ver mejor con el género, ¿no? Vamos a ver cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Vamos a poner gender y vamos a poner M. Y está. Estos son todos los clientes hombres. Y ahí está, ¿no? Entonces tenemos esta que fue de Denver Online, que fue KUO, mitbuta.sb. Aquí también hay otro, que es masculino, que es kikate.hm.ui. Son valores llenados pues automáticamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro que es M, la edad 40, etcétera, ¿no? Edad 51, satisfacción 5, satisfacción 4. Si nosotros queremos ver cuántos nos han calificado con baja calificación, pues decimos lo siguiente, y aquí vamos a entrar a los operadores más especiales. Por ejemplo, vamos a poner satisfaction. Satisfaction. Vamos a ponerle que sea menor que 3. ¿Ya? Para ver las que son 2 y 1. Misael, aquí has puesto algo raro. Espérate, lo he puesto mal. Ahora sí. Aquí has puesto algo raro, Misael. ¿Qué es raro? Bueno, has puesto el subdocumento, customer.satisfaction, ya, satisfaction, 2 puntos, y has puesto esta cosa extraña de aquí. ¿Okay? Si la quito, no es nada, es igual a lo que hemos visto hace rato. Pero lo que está dentro, que es el LT, significa lower than. Lower than. Significa menor que. Sí, sí. Ustedes se fijan en los operadores de Movable, pues se van a dar cuenta que hay LT, LTE, que vendría a ser lower than or equal, o sea, menor que o igual que, menor o igual que, y también está el QT, perdón, el GTE, que vendría a ser el greater than or equal. Entonces vamos a poner LT nada más, que sean todos los menores que 3. Ponemos Enter, y ahí nos encuentra todos los que fueron menores que 3. Ahí está. Aquí hay un patita que no le ha gustado nada la venta y nos ha puesto 2 de satisfacción. Acá hay otro men que nos ha puesto 2 de satisfacción. Acá hay otro que nos ha puesto 1 de satisfacción. No le gustó nada y además tiene 61 años. Podemos sospechar que pues, no era un producto para su edad, qué sé yo. Listo. Entonces, queremos ver ahora las que son mayores a 4 o mayores o iguales a 4. Entonces vamos a poner mayores o iguales a 4. Solamente las que son 4 o 5. Y ahí está. Tenemos que nos puso 4 estrellitas, ¿no? Satisfacción de 4 en esta venta. Nos puso aquí otro pata, una satisfacción de 5. Aquí otra, una satisfacción de 5, etc. Ahora, aquí hay uno que se llama coupon used, ¿no? Si es que ha usado o no cupón. Entonces nosotros podemos filtrar por este tipo de datos. Si ustedes ven aquí a la derecha, como les enseñé hace rato, este de acá es un object ID, este es un date, este es un array, este es un string, este es un object, o sea, un subdocumento, y este es un boolean, y este es un string. Misael, ¿cómo busco booleans? Por ejemplo, quiero ver todos los que son, los que tienen cupón usado. Ah, pues fácil, vienes aquí, pones tus llavecitas mágicas, pones el campo que dice coupon used y pones aquí true. Y aquí nos va a decir si ha usado o no un cupón. Todas las que han usado o no un cupón. Aquí, como vemos, está este documento en donde la venta se produjo el 23 de marzo de 2015 y si usaron cupón. Coupon used, true. Queremos ver todos los que son, pues, vemos todos. Entonces, ¿para qué? Está bastante sencillo. Chicos, ¿alguien tiene alguna consulta sobre esta forma de consultar los datos?
Tiene paginado también. Ustedes incluso tienen aquí 3 otras alternativas. Una de ellas es project, otra es sort y otra es collation. Collation casi no lo vamos a ver. La collation es, pues, qué tipo de caracteres vamos a usar. No lo vamos a tocar todavía. Nosotros tenemos project y sort. ¿Ya? Project es para que nos filtre de los resultados algunos de ellos nada más. O sea, no es para filtrar, digamos, los resultados en sí, sino filtrar los campos que van a venir. Por ejemplo, si nosotros queremos ver solamente la fecha, vamos a poner sale date, date 1. Ponemos enter, y ahí nos muestra, ¿no? Solamente la sale date. Misael, pero le pusiste solo sale date, ¿y por qué te parece el ID? Ah, bueno, eso es algo bastante sencillo, ¿no? Lo que sucede es que por defecto siempre muestra el ID para que no te pierdas, ¿no? Siempre muestra el ID para que no te pierdas. Sin embargo, tú puedes optar por no mostrarlo. ¿De qué forma puedo optar por no mostrarlo? O sea, hacerlo a propósito. Pones guión bajo ID, 0. Ahí está. Solamente nos muestra fechas. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos mostrar ahora la fecha y también, pues, lo que acabamos de filtrar, que sería curioso, le ponemos 1. Misael, ¿por qué pones 1? Bueno, es como poner true o false, ¿no? Uno es sí mostrar y 0 es no mostrar, así es. No hay mucha magia ahí. Ahora, a nosotros nos está dando cualquier fecha en cualquier orden. Nosotros queremos ordenarlos. Ah, bueno, eso es fácil, ¿no? Aquí hay otro campo que se llama sort. Vamos a ponerle que lo ordene por fecha. Vamos a ver los más recientes primero. Para ver los de mayor a menor, se pone -1. Y para ver los de menor a mayor, o sea, de forma ascendente, se pone 1. Descendente -1, ascendente 1. Entonces, ponemos Enter y vamos a ver los últimos primero. ¿Cuáles son los últimos? Allá, 31 de diciembre de 2017. A las 18 horas con 15 minutos, 34 segundos, 758 milisegundos, con 0 offset de zona horaria. ¿Qué significa 0 offset de zona horaria? UTC igual a 0. ¿Qué significa UTC igual a 0? Pues Universal Time, o GMT también le llaman. Trabajar con fechas es un poquito dolor de cabeza. Lo ideal, lo que yo le recomendaría sería que trabajen todo en UTC, o sea, GMT0, un meridiano de Greenwich, todo, absolutamente todo lo que puedan en 0, y para mostrarlo ya trabajan con la zona horaria. Solamente al final trabajan con la zona horaria. Eso les va a convenir si es que ustedes están trabajando con fechas. ¿Ok? Para filtrar, para hacer procesos con las fechas, para hacer operaciones complejas, todo hacerlo con zona horaria 0. Y luego ya a la hora de mostrar, a la hora de notificar, a la hora de presentar, ya le ponen pues una zona horaria solamente de presentación. ¿Ok? Ya está. Entonces, ahora sí, sigamos. Vamos a ver algunas de las cosas que teníamos por ahí. Un ratito. Timeline Tools, Atlas CLI, Interface, Model Database Tools, bla. Password. Vamos a ver si esto nos funciona. Ah, no, esto es ModeDB Atlas, no, eso es para modificar eso. No, vamos a hacerlo aquí nada más. Ya, más o menos para explicarles un poquito esto, miren, nosotros estamos en la región de Virginia, que es el este de Estados Unidos. Nosotros tenemos 3 réplicas, ¿no? Tenemos una primary y 3 secundarias. Entonces, si la primary se cae, las otras secundarias pues saltan a la vista. ¿Ok? Y cuando se recupera primary, se redunda los datos. ¿Ya? Esto hace que tenga una alta disponibilidad. ¿Ya?
A ver. Creo que ya podríamos instalar MongoDB. MongoDB, ¿cómo se llama? Compass, para enseñarles más cosas. Porque aquí no me da la shell. La shell es buena. Ya, vamos ahí, les doy las instrucciones. MongoDB Compass. Ahí vas pasando el link también en el chat y tal. Vamos a descargar MongoDB Compass, que es una GUI para MongoDB. Entonces nosotros venimos aquí dice MongoDB Compass GUI. ¿Está? Y pues nosotros tenemos que dice fácilmente explora, manipula tu base de datos con Compass, la GUI para MongoDB. Aquí descargan pues la versión que quieren, ¿no? La plataforma y el paquete como va a venir, ¿no? Si yo tengo Ubuntu, por ejemplo, pues el paquete va a venir en un dev. Si ustedes tienen Windows, les va a venir como exe. También hay una opción para Microsoft Installer, ¿no? Como ustedes hacen. Entonces ahí lo instalan, lo descargan, lo instalan. Sí, también hay como gestor de paquetes para instalar. Tiene actualizaciones automáticas. Entonces, ahorita voy a cambiar la pantalla para compartir eso de ahí. ¿Ok? Ya. Muy bien, entonces yo quiero ahorita ahorita solamente me puedo conectar desde esta IP, entonces lo voy a configurar para que pueda acceder desde cualquier parte. Lo que hace esto es que acepta todas las IPs posibles. Bueno, voy a ponerle confirmar solo con fines educativos. ¿Ya? Si ustedes se arrepienten de esto, le dan editar, le ponen solamente la IP actual. ¿Ok? Entonces ya está activo y vamos a copiar el acceso a la base de datos. Ahí dice, con password, roles específicos, autenticación con contraseña. A ver, ¿qué más hay? El rol, leer y escribir en cualquier base de datos. Privilegios, esto es un poco de lo que yo les decía al inicio, ¿no? Tener un control fino, granulado de los permisos que se tienen en la base de datos. Quiénes pueden crear registros, quiénes pueden actualizar, quiénes pueden leer, etc. Eso se puede cambiar aquí. Ustedes ven, el rol que se tiene es leer y escribir cualquier base de datos. Pero pueden crear un custom role también. Aquí van a custom roles y pueden crear un custom role de esta forma, ¿no? Pueden poner analytics, por ejemplo, el rol vendría a ser analytics. Y en analytics ustedes ponen, pues, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Que la colección pueda leer y escribir, pues poner insert, find y nada más, solamente find insert, no pueden remover ni actualizar. Listo. A la base de datos, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden crear colecciones? No. ¿Pueden crear índices? No. ¿Pueden eliminar colecciones? No. Y así, ¿no? ¿Pueden cambiar las acciones de stream? No. ¿Pueden hacer modificaciones a las colecciones, hacer compacts, eliminar índices, reindexar tablas, etcétera? O, bueno, colecciones, tampoco. Estadísticas de la colección, el hash de la base de datos, listar los índices, validar, etcétera. Tampoco. Entonces, lo único que va a hacer es find, insert, a qué base de datos y qué colección, ¿no? Y pueden así ir aumentando roles. Entonces, esto es un permiso granular, específico. ¿De acuerdo?
Ya está. Entonces vamos a venir aquí, vamos a poner que nos queremos conectar. Vamos a la base de datos. Nos queremos conectar, pero nos queremos conectar desde Compass. Entonces ya le decimos que ya tenemos Compass instalado. ¿Cuál es nuestra versión de Compass? Copiamos esto de aquí y ahora compartimos la otra pantalla. Listo. Vamos a ponerle nueva colección. Y aquí nos da la URL, que vendría a ser la URI, ¿no? URI significa Universal Resource Identifier, que vendría a ser como un identificador único de ese recurso, que vendría a ser la base de datos. En ella nosotros tenemos el usuario, no, el tipo de conexión, que vendría a ser MongoDB, SRV significa que es tipo réplica. El usuario, la password, que nosotros ya le habíamos guardado por ahí, o sea, de nuevo, y @nixvoidcluster, este dominio genérico, .mongodb.net. Nos conectamos. Voy a guardarlo y conectamos. Lo voy a llamar nixvoidcluster. Listo. Esperamos ahí que se conecte. Esperamos un toque. Y ya está. Entonces aquí tenemos nosotros nuestras tablas, nuestras colecciones. Aquí no hay ninguna. Aquí tenemos la de supplies que estábamos viendo. Están las ventas. Ahí está Seattle, online, phone, in-store y todo lo que estábamos revisando. Pero también tenemos esta de acá, que es la Mongo SH o Mongo Shell, ¿no? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir use también, creo. Sample supplies, ¿no? Mira, cuando nosotros ponemos use sample supplies, lo que hacemos es usar esta base de datos que es sample supplies. Y nosotros ya podemos hacer todas las operaciones desde aquí. Nosotros podemos poner db.sample_supplies.find. Perdón, aquí no va la base de datos, sino va la colección. db.sales.find. Y nos da todas las colecciones, ¿no? Largo, 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 largo. Pero no nos da todas. O sea, nos debería dar todas, pero por temas de que se va a cargar toda tu aplicación, pues nos muestra solo unas cuantas y nos dice type, o sea, escribe IT para más. Nosotros no queremos más. Nosotros queremos contar. Entonces nosotros ponemos .count. Y ahí nos dice cuántos hay 5,000. Nosotros queremos ordenar. Nosotros ponemos sort. .sort. Y le decimos cómo vamos a ordenar, que vendría a ser lo que pusimos hace rato, save date menos 1. Esta es la shell, ¿ok? Nosotros podemos usar tanto la shell como la interfaz, pero los comandos son bien parecidos. El trasfondo es bastante parecido. ¿Cómo se utiliza la shell? Es casi idéntico a cómo se utiliza desde un driver como MongoDB, perdón, como Node.js. ¿Ya? Toda base de datos tiene un driver en algún lenguaje de programación. Ninguna base de datos se utiliza directamente. A menos que haya casos muy especiales, digamos, muy específicos, en los que necesitas conectarte directamente a la base de datos sin un driver, lo cual lo veo bastante difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, ¿para qué queríamos la shell? Bueno, para hacer operaciones. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de algo aquí interesante. Por ejemplo, que esta venta no se hizo in-store, sino se hizo online. Hay dos formas como nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos poner aquí actualizar en el lapicito y le ponemos aquí online. Y ya está. Qué fácil, sencillo, simple. Pero no siempre vamos a tener a disposición la interfaz de usuario. Entonces, ¿cómo puedo hacer para actualizarlo desde la shell o desde un lenguaje de programación?
Ah, bueno, fácil. Agarras, copias el ID que quieres actualizar, pones db.sales, db.sales.update1. ¿Saben por qué hay update1 y update many? Porque no es solo update. Sí existía ese comando update, solo que se deprecó. ¿Para qué? Para que no la friegues. Muchas veces, en muchos lenguajes de programación hay updates y se llama update, pero se puede malograr todo si es que no tenemos el cuidado suficiente. Por lo tanto, nos dan dos comandos separados. Nos dan update one, o sea, actualiza solo uno, por favor, porque si la frego, el impacto va a ser solo a uno, o actualiza muchos. El otro comando o el otro método se llama update many. Ahí está, update many. Y aquí sí la podemos malograr, ¿no? Entonces vamos a poner solamente update one. En update one vamos a poner dos cosas. La primera es un objeto que recibe el filtro. Vamos a poner ID, es un object ID. Ahí está. Primero es el ID, un object ID. Y el segundo es qué operación de actualización queremos hacer. En este caso va a ser set. Set. Set setea o configura un campo a un nuevo valor. Por ejemplo, si queremos que esta de aquí, la vamos a buscar acá para tenerla y que no se nos escape. Object ID. Ahí está. Es esta. Nosotros queremos cambiar de Denver a Nueva York. O a London. Vamos a ponerle London. Como era otro ejemplo que vimos. Entonces vamos a ponerle Store, Location, London. Esperamos y nos da un resultado. Acknowledge true. Insert ID null, porque no ha habido insert. Matched count 1, o sea, ¿cuántos han coincidido 1? Modified count 1, que es cuántos se han modificado. Y upserted count 0. Upserted es cuando tú le pones actualizar con insert si es que no existe. Eso es un upsert. Si es que no existe, pues lo crea, algo así. Ahorita les enseño eso también, para que lo tengamos bien en cuenta. Ya, entonces vamos aquí, a continuación ya lo actualizamos y cuando volvamos a buscarlo, ponemos find y ya vemos ahí London. Misael, estaba mal la fecha también. Allá, vamos a poner la fecha. Chicos, están haciendo bulla aquí mis vecinos. Ya, espero que no incomoden mucho. Si no, sigo hablando. Ya, les está diciendo cómo actualizar fechas. Nosotros aquí tenemos el sale date, ¿no? Que es el 18 de agosto de 2014. Vamos a tomar prestado este valor para reemplazarlo. Vamos a ponerle sale date. Date. Le vamos a pasar este valor. Ahí está. Y nosotros le vamos a poner que sea 3 días después, o sea, el 21 de agosto. Listo, nos dice que ya está ejecutado, que ha coincidido uno y que se han modificado uno. Es importante leer esto, porque a veces puede que lo encuentre y no lo actualice. ¿Cuándo lo encuentra y no lo actualiza? Cuando el valor que queremos actualizar es el mismo que ya tenía. Puede que no lo encuentre y por lo tanto no lo actualizaría. Entonces van a ser los dos ceros. O puede que a veces se encuentre 3 y actualice solo uno, porque los demás valores siguen iguales. O puede ser que hayan coincidido solamente 2, se hayan modificado 2. O sea, tal cual, que coincidan ambos números, como ahorita. Ya está. Entonces, vamos con lo siguiente, que vendría a ser ver el resultado. Vamos a actualizar y ahí está, 21 de agosto.
de 2014. Ok, algunas operaciones con los ítems. Vamos a ver los filtros que estábamos mostrando hace rato. Ok, arrays dentro de arrays. Pues, ya para llevarnos lo último y ya la siguiente clase está rows para la parte de aggregations, que es esta parte de acá. La mayoría de gente le tiene miedo a aggregations y se queda aquí en saber filtrar nada más. No es lo ideal, ¿no? Así que vamos a hacer algunos filtros con ítems. Por ejemplo, quiero ver todos los productos en donde se haya vendido laptop. ¿Ok? Entonces, ¿cómo filtro eso, Misael? No sé yo, la verdad que me duele la cabeza. Ya está. db.sales.find y nosotros vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner ítems. Esto ponemos así. Ítems. ¿Por qué punto? Porque dentro de ítems tenemos subdocumentos. Entonces va con punto. Punto name, 2 puntos, pens. Y eso nos va a dar los resultados en donde se venden lapiceros. Ahí está. Por ejemplo, aquí se vendió una impresora de papel y también se imprimió un notepad. Perdón, se vendió un notepad, se vendieron pens, se vendió un backpack, una mochila, y se vendió otro notepad, unas envolturas, unos envelopes, un binder, y esa sería una, ¿no? Y hay otra, esa se vendió online, y hay otra en donde se vendió también sobres o envolturas, otro binder, otro notepad, otra laptop, otro notepad, otro printer paper, otro backpack, y ahí están los pens. Entonces nos está dando, como vemos, todos los productos, o todas las ventas, perdón, todos los sales, todas las ventas en donde se vendieron pens, ¿no? Lapiceros. Ahí está. Entonces, si nosotros al revés, ¿no? Quisiéramos saber cuántos han vendido laptop. Ahí está, ¿no? Ahí está. Todos los que han vendido laptop. Ahí está envelopes, binder, notepad y laptop, ¿no? Ahí nos da todos los resultados que nosotros queremos. Ahí se ve mejor. Laptop. Y costó pues 440.97. Ese es uno, acá, ahí empieza el uno y aquí empieza el otro. Notepad, backpack, notepad, envelopes, backpack, notepad, laptop. Aquí está laptop. Ahí está laptop. ¿Ok? Entonces, está interesante, está chévere, pero nosotros queremos hacer otra más con las operaciones de arreglos. Nosotros queremos ver el tamaño. ¿Sí? El tamaño. Ahí ponemos items, size. Size. Y podemos poner 3. ¿Qué significa un size de 3 en items? Significa que son todas las ventas donde se han vendido 3 items. Aquí está, ¿no? Está. Chévere. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí el ID, el sale date y todos los items. Entonces aquí hay items. 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces está chévere. ¿Por qué? Porque ya podemos hacer como que una lógica en la cual nosotros podemos filtrar, actualizar, ordenar y manejar todos estos datos con subelementos. ¿Para qué sirve eso, Misael? La única razón y sencilla sería para hacer aplicaciones. Si ustedes no están interesados en hacer aplicaciones, solamente administrar bases de datos, pues MongoDB sería un recontra plus a su currículum, porque les permite pues entender todas las demás bases de datos no relacionales. O sea, MongoDB es el primer paso. Y con eso pues pueden pedir más sueldo, pueden demostrar que saben más, pueden dar mejores asesorías, hacer mejores análisis y mejores optimizaciones. ¿Ok?
en análisis de datos, saber MongoDB es un recontra plus. ¿Ya? Yo les recomiendo algunas webs. Una de ellas es Retool. Esta es mía. Perdón. Retool. Ya está. Esta aplicación de Retool es bastante útil. Se los voy a pasar también al grupo. ¿Ok? Ya, esta aplicación es bastante sencilla de usar y que tiene para conectarse con cualquier base de datos, ¿no? Bueno, estas son las empresas que lo usan. Voy a compartir esa parte, no está compartiendo. Un segundo, ahí está. Este Retool, ¿no? Puedes construir cualquier tipo de software para negocios y hacerlo remarcablemente rápido. Aquí está. Pueden ustedes conectarse a cualquier base de datos que quieran. Pueden conectarse a MySQL, Google Sheets, Redis, BigQuery, Postgres, Firebase, AWS Lambda, Salesforce, Close.io, Slack, Cassandra. Pueden conectarse tanto a APIs como a bases de datos. Y de esta forma pueden ustedes crear pues interfaces interactivas, pueden crear reportes, pueden crear consultas, pueden crear lo que quieran. Pueden hacer diagramas, pueden hacer una serie de locuras bastante interesantes. Si ustedes dominan MongoDB, esto se les va a hacer bastante sencillo. Ustedes dominan esta herramienta y van a hacer cualquier tipo de análisis de datos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya estamos llegando al final de la sesión. Esto solamente para que le den un vistazo. Hay una versión open source que abandonaron, que era bastante bonita, que se llama OpenBlocks. Pero bueno, como ya abandonaron, pues no la presento. Pero por si acaso quieran saber para que le hagan un poco de seguimiento. Nada, eso sería, chicos. Los esperamos en la siguiente sesión. Gracias por acompañarnos. Ahí practiquen bastante. La próxima sesión va a ser full práctica. Hay bastantes consultas interesantes que podemos hacer ahí. Vamos a hacer reportes también. Los vamos a hacer con Retool porque es una forma así bastante interactiva y rápida de hacerlo para los que están interesados en análisis de datos. Y también vamos a hacer una aplicación bastante sencilla y rápida para los que están interesados pues, en hacer aplicaciones web o móviles, ¿no? Y listo. Eso sería, chicos. Muchas gracias. Dejen su like. Y nada, cualquier consulta también la pueden hacer por el grupo de Telegram. Ahí los esperamos. Nos vemos el jueves, chicos. Muchas gracias. El video, por si acaso, los vamos a estar pasando por el grupo. Bueno, lo voy a subir a YouTube también. Listo, chicos. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Practiquen.